Este episodio llega a ustedes gracias a las principales organizaciones que impulsan la gestión de proyectos en Latinoamérica. Project Management Institute, capítulo República Dominicana. P-Minds Academy, centro de formación y entrenamiento avalado por PMI. Datalyze, especialistas de la inteligencia de negocios, analítica y soluciones para la gestión y transformación de proyectos. Y la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, con su maestría ejecutiva en dirección de proyectos, formando a los líderes del futuro. Juntos, impulsando el futuro de la gestión de proyectos, construyendo capacidades y transformando organizaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast ¿Cómo vamos? El espacio donde aterrizamos proyectos con visión y buena vibra de la mano de expertos. Sandra. ¿Cómo vamos? Miriam. Hola, ¿cómo vamos? Julia. Hola, buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Cómo que buenos días? Buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora que esté viendo el episodio. Dependiendo de la hora con la que usted la esté viendo. Buenas. Bueno. Señores, feliz de estar aquí con ustedes de nuevo en la mesa del debate. Señores, lo mejor que pudo haber pasado a que este productor le diera porque pusiéramos esta mesa. En verdad que sí. Como que da, como que inspira, ¿verdad? Sí, Qué como que... Me encanta. Sí, Me como gusta que inspira, pero inspira al debate, inspira como a al debate contradecirnos. sano, ¿verdad, Julio? No, Sobre con todo. Julio debate sano no hay. Sobre todo. Eso no pasa. Señores, nada, hoy venimos con contenido muy interesante como siempre. Este tema es un tema de muchísimo valor. Yo sé que le va a aportar a todo el mundo que esté en el gremio, le va a aportar a estudiantes que estén optando por esta carrera de dirección de proyectos. Y muy importante, ojo, a los estudiantes de la maestría en dirección de proyectos de Pucamaima le va a servir muchísimo para elegir sus proyectos finales, así que presten mucha atención. Señores, hoy traemos el tema de PMO versus metodología. ¿Cuándo aplicar una u otra? Ustedes saben que se entiende que siempre es necesario que una empresa que gestione proyectos tenga una PMO. Yo entiendo que eso es un mito que nosotros venimos aquí a esclarecer, porque no siempre para las empresas aplicaría tener una PMO. O también se entiende que una metodología se hace o se permea en una organización cuando la PMO es que decide implementarla. Entonces, para entrar un poquito en calor con este tema, vamos a aterrizar primero los conceptos y después nos vamos a las opiniones que cada uno tenga sobre el tema. Importante resaltar que aquí no hay opiniones blancas o negras. Usted puede tomar lo que más le aplique porque es importante, las empresas son dinámicas y muchas cosas que tal vez le apliquen a Miriam en su trabajo, a Sandra, a Julio, a mí, no le aplica a usted. Así que vamos primero. Entonces cuéntenos, ¿qué es una PMO para refrescar el concepto? Ya lo hemos dicho varias veces, pero importante. ¿Le doy yo, Julio? Ok, bueno. Claro, la maestra. Bueno, una PMO es una unidad que centraliza los proyectos, proyectos que pueden estar dentro de un programa o dentro de un portafolio y les da visibilidad a la alta gerencia. También ayuda con la gestión de priorización de los mismos, los informes, estandariza lo que son las plantillas que se van a utilizar y también es el repositorio histórico de lo que pasó con cada uno de los proyectos que han pasado por esa organización en particular. Y trabaja obviamente lo que son los proyectos estratégicos. Si no es estratégico, pues no pasa por la PMO. ¿Y qué es la diferencia de tú tener proyectos? ¿Qué diferencia tener una PMO de tú tener proyectos bien organizados? Porque hay una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, de tener un proyecto organizado fuera de una PMO. Exactamente. Lo que pasa es que la PMO te ayuda teniéndole, visibilidad a esos proyectos hacia la alta gerencia, que es lo más importante. Porque la PMO lo que hace también es que hace informes frecuentes, está presente en un comité de dirección o dependiendo del comité que le llamen en la empresa. Sí. Y hace que esos proyectos se sepa en qué estatus están, cuáles son sus próximos pasos, los riesgos que tienen, etcétera, etcétera. Y tú lo puedes tener organizado fuera de una PMO, pero tal vez no tiene el mismo nivel de rigurosidad o de burocracia en ese sentido, que puede ser buena o mala, dependiendo de cómo tú trabajes tu PMO. Tú la puedes tener organizada, pero no necesariamente con la misma formalidad que la tiene una PMO, en ese sentido.
complementando ahí un poco lo que dice Miriam, la PMO también se utiliza cuando tú quieres tener el control de tus proyectos, o sea, asegurar de que todos esos proyectos estén alineados a la estrategia de la organización. ¿Sabe que me gustó mucho esa definición que ustedes dieron, principalmente la que tú mencionaste, Miriam? Y recientemente leyendo sobre PMO, yo me encontré una definición que me gustó muchísimo, que es que la PMO es un sistema de gobernanza Así es. que se encarga de asegurar que la empresa mantenga el enfoque y las inversiones en lo que realmente genera valor. Yo entiendo que yéndonos por ese lado nos ayuda a ya ir como que teniendo pixeladas de cuándo una empresa debería tenerla. Entonces, cuéntanos, Julio. ¿Qué te cuento? Ya hablamos de lo que era una PMO, ahora vamos a hablar de lo que es una metodología. Oh. Usted Ah, ok, es ahora vamos para la maestro. parte de que Claro. Ok, bueno. poder darle con eso. Oye, ¿qué te cuento? Porque yo no siento... No, él dice, ¿y para qué? Bueno. No, Julio. no para entender la pregunta. Bueno, una metodología como tal, dependiendo lo que se necesite, es un procedimiento, cómo se va a llevar a cabo un proyecto, dependiendo un modelo de trabajo, un enfoque de desarrollo. Básicamente O una mejor práctica. tú determinas el modelo de trabajo, dígase el paso a paso, y ese paso a paso forma una metodología. Por ejemplo, si hablamos de predictivo, que usualmente lo linkeamos con la guía del PMBOK, una metodología puede ser un procedimiento oficial que haga una institución donde defina cuáles pasos del marco y de la guía del PMBOK vamos a utilizar en ese procedimiento. ¿Tú sabes qué? A mí La no me gente gusta utilizar confunde. la palabra metodología. ¿Ah? ¿Por qué no? A mí no me gusta mucho usar la palabra metodología. A mí me ¿Por gusta qué? usar como con el tema del PMBOK y etcétera, que es como Estándar. mejores prácticas. No, pero yo no dije que el PMBOK es una metodología, ¿sí? No, todavía no la he dicho. No lo Pero es. está bien. Pero lo que quiero decir es que me gusta, para el tema de PMBOK, mejores prácticas. Ok. Es una guía, un body knowledge de conocimiento como tal. Exacto. De No, pero tú sabes que yo tengo razón. Project Management Body Knowledge. Básicamente Bueno, es eso. inglés, Julio. Sí, Sí. inglés sin barrera. Básicamente, una metodología, Open English, gracias por la mención. Señores, una metodología como tal es una empresa para aterrizarlo, para que no se nos vaya de ahí. Es un documento oficial que tenga la organización con el paso a paso de cómo se van a gestionar los proyectos. Bueno, tengo un proyecto que se va a trabajar con enfoque cascada. El paso 1 va a ser desarrollar el acta de constitución. El paso 2, identifico interesados. El paso 3, trabajo al alcance. O sea, ese paso a paso de cómo va a funcionar el proyecto es una metodología. En las organizaciones eso se documenta y se define un protocolo de cómo se va a hacer para poder auditar que se cumpla, que no se cumpla, etc, etc. Igual pasa con agilidad, hay que tener un protocolo. Sí, igual un marco híbrido también. Eso lo llamamos Y ahí metodología. están los documentos o los activos de la organización que van ligados a esa Exactamente. metodología. Para Está aterrizar- escrito. aterrizándolo un poquito, una metodología básicamente es un sistema que te aterriza o que te dice cómo tú ejecutas, cómo tú priorizas, cómo tú documentas y cómo tú esas lecciones aprendidas la capturas. Y te van a auditar en base a eso. Es importante que la metodología que seleccionemos esté acorde al tipo de proyecto que estamos trabajando, a la cultura de la organización y a la madurez de los equipos. Claro. Ay, sí, me encantó eso que tú dijiste, Sandra, porque también me recordó un artículo que... Perdón. Igual No, es que me acordó, y disculpen Ay, que me me salga un tocó. poquito del guión, no, porque me trajo a la mente, yo estuve leyendo un artículo que publicó PMI recientemente con relación a los proyectos, que yo adapto el proyecto a la metodología o la metodología al proyecto, y hablaba de una tendencia de fit for purpose, que vendría siendo básicamente adaptar ese proyecto a las necesidades de mi organización y realmente a cómo es su cultura, no únicamente esos marcos hacerlos rígidos, sino llevarlos un poquito más flexibles de acuerdo al entorno dinámico en el que se mueven las organizaciones. Excelente. Está muy bueno ese artículo. Yo lo voy a publicar, te lo voy a mandar para que lo pongan en el enlace de este video, porque yo sé que va a complementar mucho con lo que vamos a hablar hoy. Excelente. Entonces, sigamos, señores. Entonces, tú estabas hablando de lo que era una metodología. Pero hay algo más que solamente lo que incluye de marcos de trabajo dentro de la metodología. O sea, las metodologías de la PMO son complementarias, son alternativas, No. pueden convivir entre sí o son mutuamente excluyentes en algunos casos. Levanta la mano. Dele, profe. Bueno, Dale. básicamente para mí son complementarias, tanto la metodología como
la PMO. ¿Por qué? Porque se utilizan para objetivos distintos. La metodología básicamente es cómo tú vas a trabajar. La PMO básicamente asegura de que tú le des continuidad a ese trabajo, que sea sostenible, que se pueda medir, que se pueda mejorar y que todos esos proyectos estén alineados a la estrategia de la empresa. Exacto. ¿Por qué tú lo haces? Bueno, sí. Agregando a lo que tú dices y con lo que dijo también Scarlett ahorita, la PMO lo que te da es la estructura de gobernanza que te va a permitir ejecutar un proyecto en particular con una metodología en particular que tú designes dentro de las metodologías a tú implementar dentro de tu PMO. Pero tu PMO tiene que tener dentro de su política el marco de gobernanza que va a estar ejecutando. O sea, me voy a estar dirigiendo a tal comité, a tales informes deben de estar haciendo, con tales informaciones, con tal periodicidad, con tal que sé yo qué. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, el marco de la gobernanza más el marco de la metodología. Y como dices, ambas se tienen que complementar para poder ejecutar un portafolio de proyectos de manera efectiva. Pero ya pasando, ¿quiere decir algo, maestro? ¿O seguimos? Yo puedo aportar algo. No, claro. Un aporte ahí sería... un aporte a esto sería que usualmente las metodologías o los marcos de trabajo que tenga pues una PMO son o es un servicio que ya ofrece o debe ofrecer una PMO bien estructurada. De hecho, dentro de los 26 servicios que nos habla el marco Value Ring, yo sabía explicar que o... no iba a dejar eso. Bueno, pero... Te estoy diciendo que el embajador dominicano de Value Ring Ya yo estoy casi en ese proceso. estamos. Una de las recomendaciones del marco Value Ring es que un servicio clave es ofrecer a la organización procedimientos, metodologías, frameworks para gestionar los proyectos. Si no, van a trabajarse a libre albedrío. Claro. Cada cual va a trabajar a su forma y a su criterio. Y eso es un estándar que va a regir el cómo se van a gestionar los proyectos dentro de la oficina de proyectos o dentro de la empresa si no hay una PMO. Bien, totalmente de acuerdo con Julio y gracias por ese aporte. El que cada quien gestione de manera diversificada lo que trae es caos más que valor. Pero ya entrando en materia, directamente ya a cuándo una organización realmente necesita una PMO, porque hemos visto escenarios de empresas que están gestionando perfectamente proyectos y no tienen una PMO. ¿Cuándo realmente una organización necesita tener una PMO para funcionar en términos de gestión de proyectos? Proyecto, programa, portafolio, todo lo que contemos. Entiendo que una empresa que ya tiene algún tipo de nivel de madurez y que es grande y que por ende como tiene muchos proyectos al mismo tiempo o iniciativas en diferentes áreas y quiere enfocar a que su comité de dirección tenga la visibilidad de lo que es estratégico en sí, entonces debe de tener una PMO porque le va a garantizar que lo que es estratégico más allá de las otras iniciativas, porque cada área tiene iniciativas que no todas pasan por una PMO. Claro, realmente. son dueños de proceso. Que son dueños de proceso, pero tienen que hacerlo porque son proyectos que son necesarios, pero no estratégicos. Cuando ya... Yo difiero de ti en algo ahí, pero dale, está bien. Dale. Ay, me comenzó a diferir. Está bien, no importa. Cuando ya la empresa necesita eso, es cuando ya exactamente necesita que esos proyectos que son estratégicos y que se tienen que ejecutar estén bajo una gobernanza y un marco que les permita que efectivamente se lleven hacia el objetivo correcto. O sea, y esas personas que están en la PMO, por lo usual, son personas que realmente están especializadas en proyectos y van a llevar eso por el mejor camino. Bueno, la parte que tú mencionas, y lo he mencionado varias veces, pero ahora te lo voy a Por lo menos no fue conmigo que se cogió. Estamos en una vez No, ahora. está bien, vamos a ver que lo... No, pero cada Vamos a cual ver tu tiene su perspectiva. punto. O sea. Claro, mi punto de vista. Yo no me gusta encasillar a la PMO en Canon. Mira, solamente yo voy a ver los Proyectos estratégicos. O sea, idealmente yo tengo que verlo todo, porque al final yo soy el ente centralizador de la gestión de proyectos dentro de la no, organización. espérate. Pero espérate. Ok, termina, para yo poder decirte lo que iba a decir. Entonces, Exacto. idealmente, igual pasa cuando categorizamos a la PMO soporte, directiva, control. Eso realmente yo no voy mucho con eso.
¿Por qué? Porque la estoy limitando en todas sus facetas. O sea, la PMO, y ahí es que pierde la PMO gobernanza dentro de una institución. Cuando tú la limitas únicamente, no, mira, los 5 proyectos más importantes estratégicos son los que tú vas a ver. Los otros se van por Tú lo vas a ver y tú nada más vas a asegurarte de que completen la plantilla. No, te lo digo porque la PMO debe verlo todo, no encasillar lo que es la mala estrategia. Ahora te voy a decir lo que te iba a decir con respecto a eso. La PMO, o sea, tiene dentro de su ejecución de ver más de cerca los proyectos estratégicos, pero debe de ver el portafolio completo de la organización. Pues, o sea, ¿qué es lo que pasa en todos los lugares donde yo he trabajado? O sea, la PMO es la que ejecuta, tiene como de por sí, lleva de la mano lo que es estratégico de una forma, o sea, con todo lo que son sus estándares, su política, etcétera, pero tiene que velar porque el portafolio completo de la organización se esté dando. O sea, todo el mundo le tiene que estar reportando. Rindiendo cuenta. Ajá, rindiendo cuenta de tal proyecto, tiene tal riesgo. Te lo voy a resumir. Todo el change que tenga una empresa debe estar por la PMO, independientemente sea proyecto, sea lo que sea, todo el change. No, es todo, hasta lo que está todo lo que tiene que ver con transformacional Claro, tiene todo que el estar en change. PMO. O sea, ya el RON a nivel operativo lo puede manejar el área como tenga que manejarlo, pero el change tiene que verlo la PMO. Claro, es así. Es mi punto de vista, humildemente. No, no es tu punto de vista, es así. Ok. Yo entiendo que la PMO, No es eso. la PMO Estrategia y ejecución. Ya, resumido. para complementar ahí lo que dice mi compañero, la PMO básicamente le ayuda a los altos ejecutivos, como dice Julio, el C-Level, a tomar decisiones estratégicas. Puede ser que llegue un momento donde no haya visibilidad de cuáles proyectos estamos trabajando, con cuántos recursos hemos invertido y si hay necesite ahí entonces la PMO. Claro, porque centraliza todas esas informaciones. Pero hay un número mágico para tú decir, ok, esta empresa está gestionando en su portafolio 10, 200, 30 proyectos. Para tú poder decir, sí, eso necesita una PMO. O no. Ustedes que son los maestros en eso, díganme. Depende. Yo creo que no existe. Simultáneo puede llevar una, o sea, justifican que la empresa debe de tener una PMO. Eso depende del tamaño de la empresa, Eso depende. la magnitud que tenga de activos, o sea, No depende de la cantidad de proyectos. pero voy allá, o sea, dependiendo de los activos que tú tengas, dependiendo la estrategia que tú tengas para el bloque de tiempo, porque por ejemplo, si estamos hablando de una empresa grande y tiene un plan estratégico a 3 años, posiblemente van a salir de ahí muchos proyectos. Sí. Porque al final el cambio, la estrategia se logra a través de proyectos. Claro. Y pues por ende, si tú entiendes que hay una magnitud interesante de proyectos que van a tocar múltiples áreas, sí te recomiendo una PMO. Ahora, si es un área únicamente que va a llevar los proyectos, vamos a poner un caso de tecnología, que todo se vaya por tecnología, pues puede ser que no. Son tecnológicos. Pues son tecnológicos, todo puede que no requiera una PMO como tal. Ahora, cuando tú tienes proyectos que al final van a tocar el negocio, Multidepartamentales, perdón. o sea, sí o sí tú tienes que buscar la forma. Aunque tú empieces chiquito, porque puede ser que no hay nada en la empresa y tú vas a empezar con algo ligero y tú puedes empezar ligero. La PMO pequeña. Sí, no, que a veces, por ejemplo, son múltiples esfuerzos que se van a estar haciendo de manera simultánea que tocan procesos core de la empresa o impactan directamente su cadena de valor. Entonces tú tienes que tener un organismo o un ente centralizado que dé visibilidad a los altos directivos de todo eso que se está ejecutando. No, y no nada más eso, también te ayude con la priorización de Exacto. proyectos, que no nada más son los que están en la PMO. O sea, uno prioriza todos los proyectos de la institución y uno dice, de esto van por la PMO, esto van por la célula, esto van por qué sé yo qué. O sea, es así. No, y de igual manera, el tema de la priorización te ayuda a que la empresa pueda mantener el enfoque en la Así estrategia, es. porque el problema está que, como había mencionado Julio, cuando una empresa se mete en un plan estratégico a 5 años, van a salir de ahí N cantidad de proyectos y a veces pierden el enfoque y quieren hacer primero a veces a lo que no son tan importantes. Señores, y uno se ríe, pero hay casos, por ejemplo, que no hay una PMO, cada quien tiene el proyecto por su lado y el mismo proyecto. Entonces, cuando se centraliza en la PMO, se centraliza en la ¿Cómo así? PMO. Eso no me ha Cuando pasado. trabajan, sí, Sí, yo he un visto eso. proyecto tumba otro proyecto. Bueno, Pero tal eso vez está porque contemplado, esto está contemplado dentro de este proyecto. Eso se ve mucho cayó. en el gobierno y en empresas que trabajan en silos. Sí. Que un esfuerzo, sí, se mi amor, prendería. de verdad, estoy con Sandra ahí. Te tumba, un proyecto te tumba otro, o a veces tú tienes 2 áreas haciendo el mismo esfuerzo Pero eso, con el... wow. Por- Es una Mira, y locura. se O sea, ve no hay a nivel comunicación. corporativo. O sea, yo no entiendo porque se supone, aunque vamos a ver, aunque no haya una PMO, deben haber foros donde las cabezas Una de las áreas documentación. estén y hablen lo que están haciendo. Pero a veces, Julio, no es ni siquiera es por el hecho de que
exista o no el foro o exista o no la PMO, es por lo mismo que tú mencionaste en un inicio. Encasillan la PMO a un tipo de PMO, que de soporte o de apoyo. Y al final la PMO pierde total sentido de esa gobernanza, esa rendición de cuentas y poder hacer como que ese mix para poder tomar la decisión y hacer la priorización. Y eso sí, eso se ve, claro que sí. Pero también, tú habías mencionado ahorita el tema de que hay áreas como tecnología que pueden funcionar sin una PMO o como también una PMO, pero las pymes o estas empresas que tienen alta dirección necesitan obligatoriamente una PMO. O sea, si yo tengo una empresa pequeña, ¿yo puedo hacer una PMO en una empresa pequeña? De poder se puede, yo entiendo que de poder se puede, no es limitado al tamaño de la empresa, aunque yo dije ahorita que las grandes tienen una PMO obligatoriamente, pero si tenemos un portafolio interesante de iniciativas y queremos estandarizar y queremos presentar no solamente una metodología a la empresa, otros servicios. Recuerden que las PMO ofrecen servicios y si yo quiero ofrecerle otras cosas aparte de metodología, pues yo tengo que sí o sí implementar una PMO. Me explico. Hablamos de metodologías. Metodología es un servicio de 26 que usualmente ofrece una PMO, según mi marco Value Ring. Ya digo que es mío. Sí. No, y vamos a entrar en eso de metodología ahora en el otro bloque. Entonces, si yo quiero sí. ofrecerle, vamos a poner un caso en particular a una organización, un apoyo en la planificación estratégica. Imagínate que no tengan una dirección de planificación estratégica en esa empresa. La PMO puede ofrecer ese servicio. Claro. Si quiero apoyar en mentoring a gente, a gestores de proyectos de otras áreas, la PMO puede ofrecer ese servicio. Mentoring o darle los gestores. Capacitar. Si yo quiero ayudar en recursos, hay múltiples servicios. Y la PMO te brinda esos servicios. Claro. O sea, ahí es que yo voy. Ahora, si estamos empezando pequeños y no hay tanta necesidad, lo que queremos es algo leve, ligero, de simplemente, bueno, vamos a darte, Si es una empresa pequeña, tú no vas a dedicar a gestor. vamos a darte este procedimiento, porque ustedes no tienen quizá la estructura para una PMO y van a empezar con una metodología. A ver qué tal. Y a crear la cultura. Y la gobernanza y la cultura de proyecto también, claro. Sí, claro. Y una pregunta ahí que se me viene a la cabeza. Y las empresas que son, por ejemplo, reguladas, pueden ser pequeñas, pero son reguladas. ¿Entienden ustedes que se necesita una PMO o yo lo pudiese hacer perfectamente con una metodología? Me llega esa pregunta. Mira, yo te diría... ¿tú quieres responder tú? Bueno, yo diría que si es regulada, le convendría una PMO. ¿Sí es qué? Si es regulada, le convendría 100% una PMO porque la PMO aseguraría que todo va a estar en el estándar que deba de estar. O sea, no sé, tú no dijiste cuál tipo de industria es, pero va a asegurar que está en el estándar que debe de ser y que los ejecutivos van a saber exactamente lo que está pasando en un proyecto en específico y que las personas que están trabajando de esa PMO son expertos en la materia y te pueden dar el servicio que tú necesitas para no desviarte del regulador en específico. Yo añadiría... ¿Tú quieres añadir algo? No. O sea, que yo creo que sí. Yo añadiría, tú sabes que, vamos a poner un caso, el sector banca, pues si te llega una circular de la superintendencia, a veces la PMO sirve para decir, claro, las circulares llegan al área de cumplimiento mayormente, cumplimiento regulatorio. Pero los cumplimientos te la mandan. Cuando llega el cumplimiento regulatorio, dice, no, mira, esto es una iniciativa que va a tocar 50 áreas. Cumplimiento entonces va a sentar a alinear las 50 áreas que van a tener impacto en ese proyecto, en ese circular. Se la mandan a la PMO y la PMO se encarga de orquestar el proyecto. Y ahí sí tiene bastante peso. Y las entidades reguladas, sí, yo recomiendo que te hagan una PMO. O sea, para tener esa centralización, esa estandarización de equipos que se necesita. Yo entiendo que sí. Entonces, señores, ahora hablemos de ese sistema que integra la planificación, la ejecución, el delivery y la entrega de valor, que es la metodología. Cuando entonces una organización tenga o no tenga una PMO, necesita una metodología para poder operar o gestionar sus proyectos de manera adecuada. Yo sé que eso lo hemos hablado en varias ocasiones ya, pero es bueno resaltar de que hay empresas operando únicamente con una metodología y le va bien. Sí. Como también hay empresas que tienen PMO y la PMO tienen distintas metodologías dentro de la empresa gestionando distintos proyectos a la vez. Entonces, ¿cuándo la metodología sin una PMO? Comencemos por ahí. Por ejemplo, este chico que vino aquí, el de Cualquier Pérez, ellos no tienen una PMO. Geraldo. No tienen una PMO, pero creo que tienen una metodología. Una BMO, una Value Management Office. Viene siendo prácticamente... Bueno, como también le llaman un centro de excelencia ágil. Le han puesto un segundo nombre a él. Sí. Pero es lo mismo. Exactamente, porque una oficina que centraliza.
Al final es como que lo mismo, pero con nombre diferente. Sí, El mismo sabor. yo te diría, dale, tú vas a decir. No, que yo pienso que es como tú decías, Julio, que está atado ya al tamaño de la organización. Por ejemplo, si una organización pequeña, tú puedes manejar bien con una metodología. Pero si ya una organización grande, a gran escala, que requiere, por ejemplo, cambios estratégicos, adaptación del mercado Por constantemente. ejemplo, retail muchos necesita cambios, tener su PMO. Banca necesita tener su PMO. Sí, pero ahora mismo estamos hablando de metodología. Y yo entiendo que las Cuando empresas que tienen una PMO, por lo general, adoptan distintas metodologías dependiendo de los escenarios. Ah, no, eso no es negociable. No, eso no es negociable porque cuando hay una PMO, la PMO Hay tiene que metodología. tener- Claro, tiene Pero la metodología. metodología no tiene que estar necesaria con Exactamente. Cuando acompañado tenemos con la una PMO, la metodología viene como consecuencia. Ahora Exacto. bien, si Es tenemos, complementario. exacto, si tenemos una empresa que no tiene una PMO, independientemente de que sea grande, porque se han visto los casos de empresas grandísimas que no tienen PMO, y estas funcionan extraño. con una metodología, es extraño, pero tienen metodologías. En esos casos, ¿cuándo es recomendable que sea una metodología y luego escalarla o tal vez complementarlo con una PMO? Yo diría que cuando hay un nivel de madurez bajo en gestión de proyectos, no hay mucha cultura. Digamos que hay muchos departamentos, pero nunca se han llevado el proyecto a cabo. Hay proyectos que son startup o empresas que son startup de pocos años. No recomiendo que se lancen una PMO de inmediato. Un startup debe empezar ligero. Ahí le funcionaría un marco de trabajo. Ya conforme vayan fomentando la gestión de proyectos a nivel cultural, a nivel organizacional, sí pueden permutar eso a una oficina de proyectos. No, Pero- y se van a ir dando cuenta conforme vayan viendo que la cantidad de iniciativas es grande y que no la pueden manejar solos. O sea, como que no la pueden manejar sin tener visibilidad de todo. Entonces, ahí yo creo que ahí se darían cuenta, ya necesito una PMO. Y las dependencias también influyen, porque cuando tú tienes un equipo tal vez trabajando de manera autónoma, que no tiene tanta dependencia y que pueden ir entregando valor de manera continua sin tener... Lo pueden ir integrando y lo pueden ir validando. También la metodología funciona perfectamente porque tú la puedes adecuar a un marco de trabajo de entrega continua de valor como es Scrum y se te va a dar bien. Ahora, cuando estamos hablando de estrategia, ya ustedes saben lo mismo que habíamos dicho. Y también algo para añadir. Yo soy mucho de la prueba y error. O sea, pruebo a ver qué tal y despliego. A piloto. El que no prueba no aprende. O sea, hay que equivocarse. Y al tú empezar pequeño con una metodología, te permite probar antes de tú institucionalizar una PMO. Porque eso conlleva una inversión también. Claro. para que se sepa. O sea, tú involucrarte en una oficina de proyectos, hay que invertir dinero. Los recursos no son baratos. Y tú hacerla tampoco es barato. No, porque ya los recursos que van a estar dentro de una PMO entendemos que tienen que ser especializados. Sí, Claro. y que hay veces que basta con una metodología, aunque tú lo tengas departamentalizada en un área y que te pueda salir menos costoso, pero te funciona. Yo he visto también esos casos que tienen un director de proyecto, no es que esté bien, ojo, porque no quiero que Julio me mate, pero he visto casos que tienen directores de proyecto que dan seguimiento a una correcta aplicación de una metodología definida y eso le funciona con el tema de la entrega de valor. Ahora, no aplica para el tema estratégico de lo que conllevaría la correcta ejecución de una PMO como tal, pero sí he visto escenarios donde les va bien con un director de proyecto gestionando una metodología, pero nunca lo he visto en escenarios de empresas que son muy grandes o que están llevando esos planes estratégicos a 5 años por lo general. No sé si ustedes lo han visto. No. Pero una empresa pequeña, con una buena ejecución de Scrum, una buena ejecución de Kanban, ¿puede sobrevivir sin una PMO o necesita una PMO? ¿Por qué sí y por qué no? Yo entiendo que sí que puede, o sea, si una empresa pequeña con una madurez en proyectos no tan grande, o sea, que no está tan madura en cuanto a proyectos, sí puede sobrevivir perfectamente sin una PMO. Pero con el tiempo, mientras vaya creciendo, se le va a venir esa necesidad. Pero en principio no. No creo que sea necesario. Yo entiendo que sí, igual que Miriam. Si los equipos saben trabajar juntos, están alineados, saben cuáles son los objetivos claros y no necesitan como esa visibilidad, ese control sobre todos los proyectos que manejan, yo entiendo que sí, que pueden trabajar con una metodología. ¿Y qué dice usted, maestro? Sí. El maestro. Yo digo que, como te dije, o sea, todo depende de la cultura, la madurez y pues las metodologías como tal
Si queremos empezar por lo seguro y queremos empezar pequeños, pues funciona. Y si es una empresa pequeña, mucho mejor, porque usualmente dedicamos y tenemos pocos recursos disponibles. Tenemos la gente haciendo muchas cosas al mismo tiempo y puede que funcione mucho más hacerlo de manera ligera. A diferencia de una empresa grande, que hay muchos recursos para proyectos, en las que no hay esa cultura, pues no los hay. Entonces ahí yo diría que se aplicaría correctamente. Y entonces, ¿qué pasa con una empresa que adopte metodologías, pero sin estructura, sin una estructura que la respalde? Bueno, ahí pasan muchas cosas. Ahí no hay gobernanza, ahí no hay estandarización, Problema. ahí no hay aplicabilidad de lecciones aprendidas. O sea, eso Sí, Diferenciación de roles sí. también. Una gente le toca hacer lo mismo. Yo entiendo que sí, yo entiendo que lo que pasaría ahí es que como que se fragmenta la ejecución. Ahí prácticamente tú vas a tener diferentes actores haciendo la misma metodología o aplicando los mismos marcos de trabajo, pero sin tener un estándar de aplicación. Y cuando tú tienes que colectar todas las informaciones de valor para el tema de toma de decisiones, pues entonces ahí es donde se muere, porque tú no vas a tener data limpia. Tú puedes decir, mira, todos los proyectos de mi portafolio están siendo ejecutados de tal manera, o los indicadores por lo menos de gestión que uno necesita, es más difícil colectarlo. Eso es algo que es muy importante. Entonces, nosotros podemos ver tal vez en distintas empresas que adopten diferentes metodologías de gestión de proyectos. ¿Ustedes han visto escenarios o ven viable empresas que utilizan diferentes metodologías de gestión de proyectos dentro de su portafolio de proyectos? deberían. Es que es obligatorio porque tú no deberías, como dije en el episodio pasado, casarte con una metodología, sino que realmente tú deberías escoger, o sea, tú tienes que hacer un assessment antes de iniciar cualquier tipo de proyecto y elegir la que sea necesaria para el proyecto en sí. Entonces, ¿qué? Ok. No lo ves de esa forma. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Si iba a decir algo y me cerraba la lengua. Ah, ok. Qué bueno. No, sí, o sea, se supone que debería de ser así, tanto para proyectos, o sea, tú elegirás, depende del proyecto, si tiene que ser predictivo, si tiene que ser una metodología ágil que tú vayas a utilizar, o si vas a hacer un proyecto híbrido. Yo vengo con una pregunta como media bucapié ahí. ¿Lo recomendable es que cada área tenga su propia metodología? No. ¿Eso no generaría un caos? Eso es en el caso particular de que no tengamos una PMO. Correcto. Que no hay estandarización. En ese caso particular, usualmente hay una o dos figuras de project management asignadas a un área en particular y esa persona es que lidera esa metodología. O sea, Y lo que esa gente lo que paga es fuego, porque por lo general no es una gente que no, dice, le tiran yo a voy a proyectos. hacer un predictivo ahora. No, por Sí, lo general no es un PM, o un PM real. Puede ser un PM, pero te asignan mayormente a tecnología Sí. y ahí tú Proyecto de tecnología. ahí tú diseñas el marco y ahí tú gestionas el proyecto. Porque alguien va a gestionar la metodología. O sea, debe haber conocimiento detrás del que está liderando la metodología. Tú sabes hay que no entenderlo, siempre o sea, Sí. No, es que si no lo hay, no va a existir la metodología. Exactamente. Yo estoy con Julia en ese sentido. Yo entiendo que sí, pueden cada área tener su propia metodología, siempre y cuando exista ese ente de gobernanza el cual sí. controle a todo el mundo. Exacto. Y también, dependiendo de cada área, cuáles son los proyectos más comunes que tú puedas ver dentro de ese dueño de proceso. Tal vez tú puedas adoptar metodologías similares, porque a veces son áreas que son regulatorias dentro de la empresa y ahí lo que más tú te vas a ver es un tradicional, un waterfall. O tú te vas a tecnología, que por lo general tú te vas a encontrar un híbrido o te vas a encontrar un ágil. O sea que es común verlo, sin embargo es importante tener en cuenta el contexto y si van a coexistir tantas metodologías y marcos de trabajo dentro de la organización, lo más recomendable es que haya el ojo de Dios que esté ahí viendo de que las cosas se estén haciendo correctamente. Señores, si usted quiere certificarse en PMI y PMOCP, la certificación más importante de PMO, en P Minds Academy tenemos un curso de preparación que inicia el 21 de julio. También tenemos los cursos de CAPM, PMP que inician en el mes de agosto.
PMP creo que el 2 de agosto. Mira, hay una información importante que tú puedes dar de la certificación de oficina de proyectos que sacaron esta semana un simulador. Bueno, cuando pase este episodio ya ha pasado como un mes, pero sí salió ya un simulador oficial Ajá. de la Y eso certificación. es muy importante. Por No PMI. existía. PMI desarrolló eso directamente, cuesta $100, pero parte de nuestro curso de preparación incluye eso, así que ya usted sabe. Y también importante Llámenos. el lanzamiento del curso de preparación de la certificación de construcción, la ACP y también la de riesgos que van a llevarse a cabo en agosto. Vea el calendario que está bien completo. Sí, Y mucho. venimos con otras cosas Creo que nuevas. la única escuela, ¿verdad?, que ofrece esa certificación. La única escuela que está ofreciendo la certificación de construcción. También en la de PMI ya tenemos 3 sesiones, 3 cohortes. No sé si alguien más la ha dado, pero no sé. Pero ya llevamos 3 en eso. Lo importante es, Es señores, la calidad de la educación y lo que ustedes van a recibir. Y son 100% recomendados. Y también, pues, este episodio llega gracias a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ya próximamente inicia la nueva cohorte, inscripciones abiertas para los interesados. Maestría en Si quieren dirección tomar de su proyectos. clase Centro con el señor Julio. acreditada por el GAC de PMI. También gracias a DataLice. DataLice. Si usted desea diseñar una oficina de proyectos, DataLice lo puede apoyar. Igualmente la metodología, si lo quiere hacer, también ahí podemos apoyarle con eso. Y ya por último, al PMI capítulo República Dominicana. El Congreso, señores. Se acerca el Congreso. Se acerca el Congreso. Ya estoy inscrita. Sí, la primera que se inscribió fue esa muchacha, pero nada. Intensamente, tú sabes. Sí, 8 al 10 de Y una mujer con octubre. dinero también. Señores, esa agenda del Congreso está buena. Créanme. Le va a gustar. Está ¿Y buena. cuándo vamos a saber esa agenda? Yo tengo de verdad tengo curiosidad. Coming soon. Se van a anunciar ya unos keynotes, porque creo que ya cuando salió este episodio, ya van a ya van a haber sido publicados algunos keynotes y talleres pre-congreso bastante buenos. Excelente, sí, porque vamos desde el jueves. Exactamente. Bueno, yo voy de antes del jueves, pero... No, tú sí. Pero ¿Tú nada. vas ¿Desde cuándo? Miércoles, jueves. No puedo decir eso, después Después vienen cócteles, tomen un cóctel. No, pero como parte coordinadora nos vamos siempre unos días antes para Hablamos después. preparar todo allá. Claro que sí. Señores, seguimos. Estamos acabando ya aquí. Sí, Vamos a para bloque ir 3. cerrando este bloque, señora, es importante que la audiencia se lleve. Cuando la metodología empieza a quebrarse y comienza a pedir a gritos, por Dios, una PMO aquí, lo necesitamos. ¿En qué momento? Cuando Momento no se de la respeta, cuando la gente independientemente de una metodología hace lo que quiere, no usan los procedimientos del lugar, las plantillas del lugar, la gobernanza no existe. Cuando hay demasiadas iniciativas en curso. O sea, También. demasiadas y después se dan cuenta de que hay algunas que no agregan valor o que hay alguna que solapa a otra. Bueno, no se como hizo el una ejemplo- correcta priorización. Como el ejemplo que ellas dieron ahorita también de eso precisamente, es porque cuando se tiene visibilidad del portafolio completo se puede entonces subsanar ese tipo de riesgo. Cuando se requiere un mayor manejo de los recursos también. Y cuando nada está saliendo, o sea, de que todo está en curso y nada se terminó. Que eso pasa Muy también. entregable. Nada se termina Ahora- y todo dice en curso. Bueno, Ey, está está bien, fuerte. No voy a decir eso, no me conviene. Pero... No lo digas así. Ujú. Bueno, mejor no vamos a dejarlo hablar. Señores, ya tenemos las definiciones de qué es una cosa y qué es la otra. PMO, metodología. Tenemos los escenarios de aplicación en cada una. Pero ustedes saben que llevar esto al mundo real es otra historia. Porque cuando estamos en estos procesos de implementación siempre surgen penitas, pestañitas en el ojo que hacen que el proceso sea retador. Entonces vamos a comenzar con los errores comunes de la implementación de una y otra. ¿Cuál es el error más común que se han visto cuando una empresa que implementa una PMO empieza a adoptar una metodología? ¿Cómo Se así? implementa una PMO. Una empresa que ya tiene una PMO implementa. No, yo creo que la pregunta debe ser Primero debe ser. Al una PMO o una implementar, metodología. No. No. ¿Cuáles son los errores comunes que cometen las empresas que ya tienen una PMO Y si no la tienen, al momento de implementar? Va, pero mi amor, no te adelante las preguntas para que la gente entienda. Bueno, pues en ese caso, o sea, Una ya que empresa con una PMO y va a que implementar una metodología. y la ¿Cuáles son metodología los- resulta que es un fallo. ¿A eso tú te refieres? ¿Cuáles son los errores comunes en esa implementación? Ujú. Bueno, primero yo creo que es en evaluar la madurez que tiene la empresa correspondiente a esa metodología en particular. Hay empresas que son muy burocráticas y que tal vez en su momento solamente han tenido proyectos, vamos a decir, predictivos y empezaron con un proyecto
o metodología ágil. Y ponen, o sea, intentan como hacerlo sin tal vez hacer un piloto primero, montarlo, explicar cuáles van a ser los roles que se van a tener nuevos en la organización. Y bueno, ahí hay un fallo y después la gente dice, no, porque ágil no sirve, pero sí, ágil sí sirve. Lo que pasa es que No lo implementaste. tú no lo implementaste de manera correcta. También, Creo que ese puede ser uno de los errores. también puede ser realizar un diagnóstico de qué requiere y qué necesidad tiene la organización ahora. Sí, eso es lo primero, el assessment. Exacto, no El realizarlo. Creo que, ese es el bueno, error. en uno de los cursos de PMOCP de julio, él decía que... De PMICE Academy. de PIMS, de Con el PIMS instructor acá, Julio ¿no? Soto. Con el instructor Julio. Que hay que hacer un assessment al Ajá, principio. que a veces tú, por ejemplo, quieres copiar una metodología de otra organización porque está en boga, pero no necesariamente lo que tú necesitas. Bien. Ok. Y la misma pregunta, pero para la metodología. Vamos, dale tú primero, que ya yo hablé. ¿Cuál Perdón, para la PMO. ¿Cuáles son los Y ese errores te conviene comunes? hacerlo. Pregunta directa para Julio César Soto Méndez. Yo me sé el principal porque ya yo lo he vivido, pero Lo que dale. pasa es que, bueno, Yo sé que lo hemos dicho, pero he dicho muchas veces, hay pero, que recalcarlo porque es que la gente no tiene escuchar que a, entender. a tus Tu cliente, o tú sea, no sabes cuál es su necesidad, saber eso es lo cuáles primero. son sus necesidades, qué ellos esperan recibir o cuáles son los beneficios esperados que ellos esperan de la PMO. En base a eso, ofrecer un catálogo que realmente cubra la necesidad de la organización, no la tuya como tu agenda personal. Sí, porque hay gente que se inspira de que yo voy a poner esto y después te Y dice eso no y funciona. eso y eso. Yo quiero un PMIS que brinque, y la gente no quiere un PMIS que brinque, la gente quiere un PMIS que camine. Se queda ahí también O documentado. simplemente la gente lo que quiere es un PMS. Julio, yo estoy ofreciendo tal así servicio, mismo, pero nadie lo como una utiliza. herramienta. Entonces lo tengo ahí en Como una papel nada herramienta. más. También. Que me ha O pasado. sea, hay muchas cosas. También cuando no tienes auspicio, no tienes un patrocinador, la PMO está destinada al fracaso. O sea, si no hay un sponsorship detrás de todo que haga que las cosas se den, que la PMO sea respetada. Principalmente que ese sponsorship venga de un VP, Tiene que ser un VP. C-level, obligatoriamente. O sea, alguien del alto nivel ejecutivo de la Que te incluyan en ese comité de dirección para que hable y que diga, mira, está pasando esto y yo Y necesito que te dejen esto. hablar y que te escuchen también. Ajá, y yo necesito esto, De acuerdo con ustedes. que te sienten. Esos son los errores más comunes. O sea, cuando tú empiezas una PMO sin hacer el debido proceso, el debido levantamiento, Y la evangelización también. Hay que hacer sí, evangelización. el awareness de que la PMO existe, que es el paso 1 del marco de Value Ring. Wow. Ni Américo Pinto Señor, promociona tanto cuando hay ese un marco reel, como- pueden ponerle a él como el value ring. Mira, El yo- value ring, value ring. Está chulísimo, sí, que le salga el anillito ahí. Señores, no se lleven a esta mujer está en pila. Editor. El Sí. editor nunca nos hace caso. No. Nunca nos Pero algo me dice que está... Sí, no, yo- Alguien aquí lo controlado por el amenaza. productor. La amenaza. Pero está bien. Libre, luz verde tiene para que pongan lo que quieran. Seguimos. En términos de madurez organizacional, Ujú. ahí esa pregunta yo se la voy a hacer de dos formas. La primera es, ¿cómo nosotros evaluamos la madurez de una organización para saber qué corresponde? Si una PMO o si una metodología. Y después que ustedes me respondan, yo voy con otra de madurez. Bueno, si por ejemplo vamos a OPM3, que es un método de levantamiento muy conocido, Ujú. tú de acuerdo a la ponderación de la pregunta que se le haga al cliente, a los clientes, tú vas a saber exactamente qué es lo que más conviene, porque ahí tú vas a medir si tienen realmente una costumbre, una cultura de gestión de proyectos. Las buenas prácticas que están Sí, aplicando. si tú notas que en ese assessment de OPM3 que tú realices, te das cuenta que estamos nulos en gestión de proyectos, que no hacemos nada, que no sabemos ni siquiera con qué se come un proyecto, pues lógicamente Lenguaje común. tú irte por una PMO es prácticamente muy cuesta arriba. O sea, no quiero decir que no va a funcionar. Puede Pero tú funcionar. tienes que comenzar de... Pero tú sabes que tienes Pasito a que, pasito. mira, desde... Hay que guayar la abajo, yuca, hay que hacer un debido proceso, una buena gestión del cambio. Cambia. Eh, Llamando a Yo Sabela, sé lo una- que es eso. 1-200 Sabela. si sabes, vamos a hacer un team building. Yo sé lo que es. Es un tema bien delicado, pero el OPM3, que es uno de los modelos más utilizados de hacer nivel de madurez, previo a también Kirchner, el modelo de Kirchner suele funcionar bastante, te da esa claridad, según mi punto de vista. Hay muchísimos otros que también aplican para áreas de tecnología, como tal CMMI, entre otros muchísimos que hay. Pero el OPM3 es avalado por el PMI, muy importante, que contempla una cantidad de buenas prácticas que tú puedes evaluar y que tú puedes ir escalando. O sea, tú vas midiendo
por sección para tú identificar realmente de estas buenas prácticas qué tanto se está aplicando o no en tu empresa e inclusive te da las herramientas para tú poder identificar cuál es el presupuesto que probablemente tú tengas que invertir en este tipo de implementaciones para tú poderlo ir escalando y haciendo por secciones. Tú sabes que yo hablaba hace unos días con Stephanie Beliar, directora de Educación Continua del capítulo del PMI Ya estoy bien. y voluntaria, Un saludo. voluntaria del año, el año 2025 del capítulo también, que hablábamos de que hoy en día todo el mundo quiere montarse en el tener una PMO por El prestigio. el prestigio y por lo lindo que suena tener una PMO. Pero en muchas ocasiones realmente la PMO no va a hacer sentido en esa organización por todo lo que ya hemos hablado en este capítulo. Entonces es bueno que la gente vea, o sea, yo abogo porque todo el mundo tenga una PMO. De hecho, lo hablamos aquí con Argelia en su momento, que ella quería que todas las empresas de construcción tengan una PMO. Que la organización, es que es una Sí, organización. pero todo va a depender si está la estructura para poder hacer que una PMO funcione, la cultura, el nivel de madurez, Claro. las personas. El tipo de proyecto. O sea, muchas cosas. O sea, yo abogo siempre por hacer assessment, no irnos por tu agenda personal, porque es bueno ponerse en la espalda. Lideré hacer una PMO en tal sitio. Entonces, eso no suena bien, señor. Eso no suena bien. Mira, Doctor, Julio, por favor, Julio, tú maneje estás- ese- estás ese- muy spicy hoy, tienes que Es bajar. bueno que segundo ahí. uno recomienda a las Un corte. empresas lo que realmente funciona. Están tirando, no pido. Entonces, nada, seguimos aquí. Yo quería agregar algo importante también en ese punto, que la tipología de los proyectos que se gestionan en las organizaciones también son clave importante para usted decidir si implementa una PMO, porque de repente usted en su empresa es el mismo proyecto todo el tiempo, pero lo único que cambia tal vez el cliente y ya usted puede tener una metodología de gestión que se adapte ya te a entendí su lo que tú quisiste operación decir. de proyecto y con eso usted colecta sus lecciones aprendidas y lo que a usted le funcionaría mejor es una metodología que le diga qué hacer, cómo hacerlo, cómo almacenar las lecciones aprendidas y cómo aplicarlas en otro caso de uso que usted tenga una vez usted Bueno, termine su y proyecto. también tú diciendo eso, proyectos que son muy, o sea, cortos y que no tienen un nivel de complejidad tan alto, tampoco como que vale la pena para eso tener una PMO. O sea, O sea, tú lo limitas al tamaño, o sea, tú limitas una PMO por el tamaño de un proyecto. O sea, si es un proyecto de 2 meses, tú entiendes que no no. eso. Yo no, O sea, no, depende, pero por lo general, si es una empresa que tiene muchos proyectos chiquititos, o Pero hay sea, quick porque win, la, poco también, complejo, hay tú quick dices. win. ajá, poco complejos, tal Los vez. no- los famosos quick wins. ajá, Eso tal vez una. Pero ellos también quieren ser felices. ¿Por qué tú no crees que Lo que pasa es que yo creo que la PMO le da un poco mucha burocracia, o sea, se convierte en ese sentido en un stopper. Ok. Y en verdad eso pudiese crear, o sea, Ahorita una caja de Pandora, entonces tú quieres decir que las PMO Sí, son sí, burocráticas. sí, y- sí, son espérate, burocráticas, en parte sí, No, en mira, parte sí. Espérate. Pero espérate, en parte sí, porque la PMO te da un estándar hasta de documentación y eso. Por Y eso no yo- quiere decir que esa... Pero la PMO puede establecer dentro de sus estándares de comunicación, de documentación, una tipología de proyecto que entre Ligera. esos proyectos que tú estás mencionando y se puedan optar Sí, pero por esa. exacto, pero se esa van, línea. o sea, lo que estoy diciendo es gestionados a través de la misma PMO, en mi opinión, un proyecto que dure 2 meses o sea, no vale la pena. Pero a mí me gusta. Hoy estamos otro guayando. No vale la pena. Mira, le metió al bloque, mira, prendió el debate. No vale la pena. Pero tú me estás diciendo a mí que los proyectos regulatorios que son básicamente de corto tiempo, porque son circulares que hay que cumplir con tiempo que nos da la superintendencia. Y en muchos casos. estandarizadas. Tú me dices que no vale la pena que vayan por la PMO por el tiempo que tienen. Depende. Ahora depende. Porque, espérate, ahora bien, si es 2 meses, pero en esos 2 meses yo tengo que involucrar 10 áreas de la institución donde Ahí yo estoy. sí. Ahí sí. Pero tú lo estás condicionando. Tiene No, condiciones, pero tiene es que tiene todo en condiciones. la vida tiene una condición, Julio. Tiene condiciones. Por ejemplo, Pues entonces, yo en mi pon tu experiencia- argumento. Espérate. Dependiendo. Yo en mi experiencia tengo en mi política de PMO, yo tengo lo siguiente. Yo pongo Ey, política. Cuidado. yo tengo unas condiciones y en esas condiciones, si tú cumples con por lo menos 4 de las condiciones que yo tengo ahí, tú puedes entrar. Por ejemplo, yo tengo una condición que si dura menos de 3 meses, yo no lo entro. Pero ¿Quién lo gestiona eso en la empresa entonces? Pero tú tienes, ya se está condiciones. teniendo O sea, ese que- proyecto, si no entra, ¿quién lo va a manejar? ¿Quién lo...? quién- El lo dueño del maneja proceso, el área, dueño del proceso. el área solo, el dueño funcional del proceso y nosotros velamos porque eso se esté caminando. Imagínate... Espérate, ya- pero
Espérate, Julio, porque yo entiendo el punto de ella. Tal vez eso es lo que a ella, de acuerdo a el entorno organizacional en el que ella se mueve, le funciona. Pero al final tú estás haciendo lo mismo. Tú estás categorizando Exactamente, categorizando. tus proyectos. Tú estás creando una tipología de proyectos basada en variables que tú entiendes que si se la cumplen esos criterios, pues entonces tú la llevas por la PMO si no se la da el dueño del proceso. De la misma manera, Exacto. la PMO puede tener dentro de esos criterios proyectos simples que también ella se Que pueda introducir exacto, en eso. porque cumple con otros criterios. O sea, tal vez ese de los 4. No, pero yo diría, a mí Yo te voy a dar yo una entiendo que la PMO recomendación. debería tener todo. Una recomendación fuera de récord, no en vivo. Lo que pasa es que debería tener todo. en donde yo he trabajado siempre han sido lugares con recursos limitados. Ah, ok. Ya eso Por es eso lo te estoy diciendo- que todo el entorno. Exactamente. Entonces, las PMOs no necesariamente tienen la cantidad de personas suficientes para tratar todos los proyectos de la organización. Entonces, unos se van por una Ok. vía y otros se van por otra. Ok. Entonces, los que se gestionan directamente por la PMO tienen que cumplir unas condiciones y después ya lo que la PMO vela a nivel de portafolio de que se hagan con cada quien como responsable de la iniciativa ya otra cosa. Nítido. Sí, No, antes- por ejemplo, para que esté en una célula tiene por ejemplo, un criterio y no por la PMO y tienen cada una tiene una política diferente. para cerrar con este tema de la madurez y ya ir dándole conclusión al bloque. Al episodio ya. Bueno, al bloque y al episodio. Ay, ya, termina. Ay, sí, en verdad sí, ya. No te termino. Importante, nosotros estuvimos hablando de un tema de los modelos de madurez que se ven para tú medir si es necesario gestionar una PMO, pero es importante que la audiencia sepa que no solamente existen modelos de madurez para tú medir esto, también tú tienes modelos de madurez para tú medir las metodologías de gestión. Como por ejemplo, existen modelos de madurez donde tú puedes medir la agilidad. Qué tasa de adopción se están teniendo, cómo se están llevando las metodologías, ¿Cómo se llama ese las modelo? ceremonias. Bueno, honestamente, yo ahora mismo no tengo fresquecito el nombre de los modelos, pero sí hay varias plantillas que tú puedes diseñar, Ok. que tú puedes apoyarte también en esos modelos de madurez que se utilizan y se diseñan para PMO, pero que son más aterrizados a la adopción desde los marcos de trabajo. Como por ejemplo Scrum. Tú te puedes diseñarte una plantilla en Excel con las preguntas. Tú le pones un rango de un valor del 1 al 4, 1 al 5, tú le pones una escala y la daily, ¿cómo se están llevando? ¿Están cumpliendo el time box, que son los 15 minutos o menos? ¿Están haciéndose la pregunta que se tienen que hacer? ¿Se están llevando daily? Porque eso es muy importante. Es verdad. ¿Qué tanto porcentaje de participación está teniendo el product owner en la creación de historias y en la aceptación de las mismas? O sea, eso te va dando un identificador para tú medir que tan bien tú estás adaptando una metodología basada en los principios que traen los marcos o la teoría, y eso te ayuda también a tú tomar decisiones para hacer implementaciones o cambios dentro del equipo que tú vienes recolectando también en esa lección aprendida que se llaman retrospectivas en Scrum. Y eso es muy importante porque a veces nosotros descuidamos mucho el tema de medir la madurez de la adopción de los marcos, porque nos enfocamos como que la madurez nada más en tema de la gestión del proyecto. Tú como tienes tal. razón. Y nada, señores, vamos a ir cerrando con las enseñanzas que hemos aprendido y qué recomendaciones tenemos. Vamos, Sandra, de todo esto que hemos hablado de PMO, metodología, exprésate y déjalo salir. Bueno, mi recomendación para definir si implementamos una PMO o utilizamos una metodología básicamente es realizar un diagnóstico desde un inicio, ¿verdad? Como comentábamos anteriormente, ir a su empresa y ser honesto con usted mismo, o sea, preguntarse si en verdad, ¿dónde está el dolor de su organización? O sea, ¿qué realmente es lo que está pasando? ¿Están nuestros proyectos alineados con la estrategia? ¿Están nuestros proyectos, tienen falta de priorización, como decía Miriam en un inicio? Y levantarse el lunes, ¿verdad? Y hacer un levantamiento. Vaya a su departamento de proyectos, si lo tiene, ¿verdad? Identifique el estado de esos proyectos, cómo están, cuáles son los riesgos, si su proyecto está alineado a la estrategia. Y entonces, en base a eso, defina si tiene que fortalecer la metodología que está utilizando, implementar una o crear una PMO porque realmente lo necesita. Miriam, mensaje clave. Usted tiene que preguntarse en la empresa donde usted está, la cantidad de proyectos que yo tengo es tanta que yo necesito la visibilidad y la gobernanza de un área que me centralice todo.
comenzando por ahí también. Es Profundo. una de las preguntas número 1. Número 2, cuando voy a implementar una metodología, ¿tengo la madurez suficiente para implementar esa metodología y lo que conlleva esa metodología con estructura y todo? Tengo los recursos. ¿Tengo los recursos? Bueno, ahí ya yo sé también qué tipo de metodología yo puedo implementar. Entonces, yo creo que esas son preguntas que hay que hacerse, más los servicios que mi industria o el lugar donde yo trabaje me va a pedir. Entonces, a partir de ahí, tomar una decisión de, bueno, ¿voy a crear una PMO? ¿No la voy a crear? ¿O qué metodología utilizar? Maestro, cuente para cerrar. Bueno, una frase a todo. clave, implementar mal una PMO es peor que no tenerla. O sea, También. los recursos que se invierten son bastantes y es bueno hacerlo debidamente como amerita esa parte. También, como mencioné, no hay una receta única. O sea, eso de enlatado, de que plug and play aquí y allá va a funcionar, no funciona así. O sea, hay gente que yo veo que hace una metodología en una empresa, va a ir a copia tal cual en otra. Cada empresa es diferente, como cada proyecto es diferente. Igualmente las oficinas de proyectos son diferentes. O sea, todo eso tiene su propio entallaje. Y nada, básicamente eso. Tailoring. Oh, wow, Haga- ya en español. Wow. Claro, en español. Estamos Hay que- dominicanas. o Exacto. sea, A veces se le mete su inglés sin barrera, pero mira, le muy dio para el chupado. español. Pero bueno, básicamente esas son mis recomendaciones. ¿Estoy de acuerdo? Me gusta. Muy bien, realmente creo que hemos recogido los mensajes más claves para la audiencia con relación al tema de la implementación de PMO y metodología. Para concluir, sí me gustaría destacarle a la audiencia, importantísimo, señores, la medición, tanto si usted implementó una metodología o usted implementó o desarrolló una PMO en su empresa, medir. El que no mide, no crece, no sabe identificar qué cambiar. Entonces le va a ayudar a usted medir los servicios de la PMO que usted está desarrollando, también medir el nivel de implementación de la metodología que usted tiene ya designada, ya sea por esa PMO que le dio la directriz o porque usted como líder del proyecto decidió implementarla. Eso le va a permitir a usted saber qué tan correcto está la ejecución. Y si a usted le gustó este contenido, si a usted le pareció interesante y de valor Eso para lo el tema tiene de sus... Value Ring también. Exactamente, tema de sus implementaciones de metodología de PMO o de gestión de proyecto como tal, déjenoslo saber en la cajita de los comentarios, comparta este episodio a todas las personas que usted sabe que lo puede enriquecer y recordándoles que sacamos episodios todos los martes, así que activen las campanitas, suscríbanse en nuestro canal y por favor síganos en nuestras redes sociales @comovamos_pm_podcast. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y estamos en Apple Podcast. Así que hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Un placer a todos.